Antipsicóticos y sedantes, segunda parte. Las diferencias principales entre los grupos de antipsicóticos típicos y atípicos se basa principalmente en su estructura química o en la estructura química que tienen. Si entendemos que todas las condiciones del funcionamiento del sistema nervioso se basan en reacciones químicas, entonces entenderemos que las principales diferencias del funcionamiento de los psicofármacos se relaciona con su estructura química y la capacidad de producir estas reacciones. El efecto antipsicótico, en primer lugar, se logra por la supresión o la mejora de los síntomas positivos. Estos signos engloban principalmente alteraciones del pensamiento, ideaciones, alucinaciones, agresividad y agitación psicomotriz. Los síntomas negativos son más difíciles de controlar y tardan más días en lograrse después de iniciado el tratamiento. La neurolepsis, como ya dijimos, hace alusión a sus raíces griegas de amarre o limitación de la actividad nerviosa. Cuando hablamos de neurolépticos, pensamos o los relacionamos con la disminución de una excitación nerviosa, una tranquilidad emocional, un enlentecimiento psicomotriz e inclusive indiferencia afectiva. Nos imaginamos un estado soporoso o de somnolencia. Podemos decir que dentro de los efectos neurolépticos se puede producir desinterés y pérdida de la impulsividad, sin perder la capacidad de responder a estímulos. La utilización de estos fármacos neurolépticos produce también bloqueo del sistema nervioso vegetativo, tanto del simpático como del parasimpático, lo cual limita la reactividad del paciente. En general, esto se utiliza para inducir estado de tranquilidad en pacientes previo a la anestesia, lo cual se busca en todos los casos. Muchas veces se confunde el efecto de las benzodiazepinas con el efecto de la neurolepsia. Sin embargo, en la neurolepsis no se busca la sedación o la inducción del sueño en los pacientes, lo cual sí ocurre en el uso de benzodiazepinas. Además, el uso excesivo de benzodiazepinas puede producir pérdida completa de la conciencia y estado de coma, lo que no ocurriría con los neurolépticos, los cuales, si bien en dosis altas pueden producir o inducir un estado cataléptico con respecto del tono muscular, que puede durar largos periodos de tiempo. Los medicamentos antipsicóticos bloquean la actividad dopaminérgica, lo cual ocurre en la neurona presináptica y en la neurona postsináptica. Sin embargo, no todos actúan exactamente igual, ya que el bloqueo del receptor específico, el circuito donde actúan y la intensidad del mismo dependen de las características químicas de cada fármaco, además de que los receptores van a ser bloqueados también con diferentes plazos de acuerdo al fármaco. Los antipsicóticos son más afines a los receptores de 2, de 3 y de 4, en este mismo orden. Por lo mismo existe una relación clara entre la concentración mínima efectiva de estos y el receptor de 2, excepto en los casos de la clozapina. Además de las acciones terapéuticas, la estructura química de los medicamentos condiciona sus efectos colaterales, que están de igual forma relacionados con la afinidad de los receptores. Los efectos colaterales de algunos medicamentos se presentan de manera casi inmediata a la administración, como en el caso de los tranquilizantes y síntomas extrapiramidales, pero la mayoría de los efectos antipsicóticos tardan días en aparecer. Este ritmo en el que aparecen los efectos de antipsicóticos se cree que está en relación con una cascada de acciones que como acción final tiene el bloqueo de la actividad dopaminérgica que se encuentra en desequilibrio. Más que bloquear la acción dopaminérgica, regula un desequilibrio que produce exceso relativo en la actividad de la misma, ya que al parecer la esquizofrenia no es causada por algún exceso en la concentración de la dopamina, sino por su desequilibrio. Por otro lado, hay efectos indeseables que aparecen y en especial la catalepsia y la discinesia tardía que se relacionan a un bloqueo del núcleo estriado. De todas maneras, debemos recordar que todos los pacientes actúan de manera distinta ante los medicamentos
por lo que la respuesta al tratamiento dependerá no solo del fármaco y de su dosis, sino de otras características propias del paciente, así como el uso de otros fármacos. Los antipsicóticos no solo se utilizan en pacientes con esquizofrenia, ya que pueden utilizarse en psicosis de origen tóxica o en el síndrome de abstinencia por alcohol, en las demencias, en los estados de agitación no relacionados con la ansiedad y en los trastornos bipolares en su fase maníaca, depresiva o mixta. Algunos síndromes motores como inductores de anestesia, como antieméticos o en el hipo persistente y coadyuvante de tratamiento en dolor de tipo crónico. Gracias.